Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 1 de febrero del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Hemos visto simplemente como Acción Nacional, sí, este partidito de machitos, este partidito del club de Toby, que simplemente utilizan como bandera lo que les pueda hacer ganar adeptos, pero sabemos que es de dientes para afuera, son unos miserables corruptos. Ahora que se va a tocar ya prácticamente durante este periodo el tema de la ley del Infonavit, han salido simplemente a querer vender otra de sus tristes historias, al decir que se quiere acabar con el fondo de los trabajadores y que el gobierno, junto con Morena, los quieren dejar en la calle, en el abandono. Así han argumentado varias veces. Ahora sale, y como ustedes pueden ver, y que siempre anda juntito a él, Santiago Taboada, este perdedor que buscó ser jefe de gobierno, a hablar mal sobre esta ley del Infonavit, a tirarle tierra a Morena sobre este tema de la ley del Infonavit. Lo que no se esperaba es que iba a salir la senadora Julieta Ramírez simplemente con estas palabras a acabar con estos miserables. Y por si fuera poco, también para terminar de abonar, hay que recordar lo que había dicho el mismísimo diputado Arturo Ávila sobre estas aseveraciones que decían estos panistas. ¿Qué decía el impresentable de Santiago Taboada? Escuchen ustedes. Muy buenos días. ¿Qué tema comparte esta semana con nosotros? Muy preocupado porque al inicio del periodo ordinario de sesiones, que estará prácticamente a unos días de arrancar en la Cámara de Diputados, pues viene este asunto que a muchos nos tiene muy preocupados, que es primero este atraco, este robo en despoblado del ahorro de los trabajadores. Esta reforma del Infonavit lo único que pretende es asumir con el dinero de los trabajadores absolutamente todos los riesgos y no garantizarle a quienes han trabajado durante muchos años realmente, porque ya nos dimos cuenta que el gobierno, si para algo es malo, es para construir. Y ahí vemos el Tren Maya, y ahí vemos la refinería del Dos Bocas, que costó, por cierto, 4 o 5 veces más de lo que en un principio presupuestó el gobierno que iba a costar. Y eso ahora quieren hacer con el dinero de los trabajadores. Creemos que primero es un atraco porque no hay ni siquiera equidad en ninguno de los consejos ni de los comités, y segundo, que no hay transparencia en el ejercicio de los recursos. El gobierno ya demostró que tampoco es buen administrador. Ahí está las imágenes de los aviones de Mexicana, en donde apenas, doctor, 8 o 9 pasajeros prácticamente ocupan un avión todos los días, y eso es pagado con el recurso de los mexicanos. Nosotros creemos que el dinero de los trabajadores no debe de ser robado por parte del gobierno, como hoy plantea esta ley del Infonavit, y que los trabajadores tienen que tener la libertad, doctor, de decidir con sus ahorros dónde quieren vivir, cómo quieren vivir, porque también hay una realidad. No queremos viviendas prácticamente en las orillas de la ciudad, sin comunicación, sin infraestructura, y por supuesto, también hay que decirlo, son billones de pesos de esos fondos que hoy pertenecen a los trabajadores, que el gobierno quiere y Morena quieren quitarle a la mala. ¿Por qué? Porque se les acabó el cochinito, se les acabó el dinero, y eso han hecho con el presupuesto los últimos 6 años. Bueno, pues ahí está, efectivamente. Entiendo que en el legislativo están viendo revisiones. Ayer veíamos a un senador de la mayoría, también un diputado de la mayoría, diciendo que van a revisar finalmente el dictamen. A ver en qué términos queda, Santiago. El dictamen seguramente van a hacer algunos ajustes, pero el fondo, doctor, el que el gobierno va a meterle la mano a los billones de pesos de ahorro de los trabajadores, es lo que Acción Nacional va a seguir en contra. ¿Por qué?
porque no podemos permitir que a la gente en este país le roben su dinero y sus ahorros de muchos años de trabajo. Fíjense lo miserables que son, porque primero, todo este dinero que hablan de 2.5 billones no son directamente, y hay que decirlo del fondo, se habla de la infraestructura total del Infonavit, cosa que el miserable, pues, o los miserables panistas siempre utilizan para inflar, para engañar, en fin, juegan con los números. Sale la senadora Julieta Ramírez y primero comentaba lo siguiente: contar con una vivienda digna y adecuada es un derecho. Por ello, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo logrará construir 1 millón de hogares en su sexenio. Además, con la reforma que acabamos de aprobar, las y los trabajadores podrán utilizar su crédito Infonavit para construir, comprar terrenos o arrendar con opción a compra. La 4T es justicia social, y de eso se habla con esta reforma. Se construirán 1 millón de viviendas para el pueblo, y la otra opción que es muy interesante para los jóvenes, rentar para tener también en un futuro opción a compra, respetándoles toda esa renta. Ahora bien, esto también comentaba, y esto sí nos lo dicen estos miserables: corrupción en el Infonavit. El ahorro de los trabajadores fue saqueado para enriquecer a unos cuantos. Aquí te explico los casos más graves. Entre 2013 y 2018 se aprobó un fondo, miren, de 3,000 millones de pesos para construir 8,852 viviendas. Resultado: 700 viviendas inconclusas y 18 desarrolladores adeudan 962 mil millones de pesos. Miren, 962 millones de pesos al Infonavit. Del 2016 al 2018 se otorgaron 724 millones de pesos para 9,451 viviendas. El resultado: 7,369 viviendas que no fueron construidas y 13 desarrolladores adeudan más de 1,000 millones de pesos. ¿Cómo fue posible los proyectos? ¿Cómo fue posible? Los proyectos no pasaron por ningún proceso de evaluación. El dinero se entregó a empresas que no cumplieron, afectando directamente el fondo de los trabajadores. Caso 1. Crédito para ti SADCB. Una SOFON no regulada, su propietaria exfuncionaria del Infonavit, autorizó 14 proyectos por 1,543 viviendas. 758 no se construyeron y solo se entregaron 494. Más grave, esa SOFON vendió la misma casa hasta 5 veces y realizó avalúos en operaciones de compraventa irregulares, evidenciando un esquema de fraude total. Caso 2. Solimex. De 31 proyectos, el 63 nunca inició. 21 proyectos adeudan 800 millones de pesos y dejaron a 300 familias sin vivienda, aunque ya habían pagado. El común denominador: dinero de los trabajadores mal administrado, viviendas inconclusas o inexistentes y empresas ligadas a exfuncionarios que se enriquecieron con recursos públicos. Esta es la razón por la que luchamos por la transparencia y justicia en la administración pública. No más corrupción con los ahorros del pueblo. De igual forma, qué revelador que uno de los señalados de pertenecer al cártel inmobiliario y presidente del PAN, hablando del Delfín, Jorge Romero, protesta en contra de la reforma al Infonavit que facilitará la vivienda social y acabará con la corrupción en el ramo. Por eso, la presidenta supuso que harán una manifestación para defender a la corrupción, y vaya que la hicieron. Fondo de la vivienda, llevan años ahorrándolo en un fondo muy importante que existe desde décadas, que es un fondo de la vivienda. Todas las mujeres y todos los hombres que han trabajado siempre han pagado una parte de su sueldo a un fondo que maneja el Infonavit. ¿Para qué? Para que tú como trabajadora, como trabajador, el día que tú quieras, puedas obtener un crédito para comprar vivienda y la puedas comprar donde tú quieras. Pues es tu libertad decidir dónde quieres vivir, cómo quieres comprar.
en qué colonia y en qué tiempo. Y es tu dinero como trabajadora y trabajador. ¿Y ahora qué es lo que pretende este gobierno? Ahora el gobierno pretende quitarte tu dinero de ese fondo para que el gobierno se ponga a construir y solo les puedas comprar al gobierno. Y si el gobierno quiere construir a 100 kilómetros de aquí, esa es la opción que tú vas a tener. Así es que hoy estamos Acción Nacional para decirle a los legisladores de Morena y de este gobierno, el que se impone, el que no escucha, que Acción Nacional va a dar la lucha, porque no vamos a permitir que se metan con tu dinero, el dinero de los trabajadores de este país. Y le decimos a la presidenta de México, y le decimos a este gobierno, a ver, ya que a ustedes les gusta tanto consultarle a la gente, ¿a cuántos trabajadores le han consultado para que puedan disponer de su dinero? ¿A cuántos? ¿A ti ya te preguntaron si pueden disponer de tu dinero? Así como te lo preguntaron a las miles de personas a las que por el simple hecho de tener más de 65 años les quitaron sus afores. Porque les quitaron sus afores. Pues como ven al Delfín, una simplemente bola de cínicos zánganos que entre ellos se acusan y ahora andan muy felices tomaditos de la mano, así como acusaba a Margarita Zavala, al impresentable de Jorge Romero. Miren, y ahí la ven ahí, contentita. Creo que se alcanza a ver. Pero bueno, quien salía simplemente a hablar sobre la realidad de los fondos en esta entrevista fue Arturo Ávila. Y así también cayó a estos panistas y priistas. Monreal dio tiempo para que, empezando esta legislatura, las y los compañeros que representan al resto de los grupos parlamentarios pudieran estudiar un poquito la iniciativa, pero me da la impresión de que simple y sencillamente no la estudiaron. A ver, vamos por partes. Lo que estamos buscando es que 7.5 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la vivienda, que ganan menos de 2 salarios mínimos por fin, a través de distintos esquemas como el arrendamiento con opción a compra o como la construcción de una vivienda digna, sin opacidad en la estructura, puedan hacerse de una vivienda. La doctora Claudia Sheinbaum ya dejó como reto para 2025 1 millón de viviendas. Quiero dejar algo muy claro, porque de pronto la narrativa mitómana del PRIAN de veras excede los límites de lo que son capaces de decir en los medios de comunicación. 2.4 billones de pesos no pueden ser tocados, diputado Moreira, y le voy a explicar por qué. 733,000 corresponden a inversiones de largo plazo, no se pueden deshacer inversiones de largo plazo. 1.600.000 corresponde a la cuenta por cobrar de los créditos que ya se otorgaron, es decir, no son fondos líquidos disponibles. Así que este rollo de que se van a robar los ahorros no corresponde más que a un escenario de la patología que tiene hoy la oposición, que es una mitomanía política. Finalmente, me gustaría cerrar diciendo algo que me parece muy importante. A mí sí me tocó ser, querido exgobernador y amigo, empresario antes de ser político. Y yo entiendo perfectamente bien que las estructuras de gobierno corporativo, en manos de 3 direcciones, como estaba antes sectoriales, no pueden tomar decisiones ejecutivas. Está condenada una empresa que tenía 3 direcciones para tomar decisiones. No solamente eso. Hay que recordar que una de las direcciones, por ejemplo la que representa el sector patronal, se amparó incluso para que la Auditoría Superior de la Federación no llevara a cabo revisiones. ¿Qué estamos haciendo? Uno, en las asambleas, que es el órgano máximo del instituto, reducimos el número de asambleístas, de representantes, pero hay una proporcionalidad. En el Consejo de Administración también se reduce el número de consejeros, pero sigue persistiendo la proporcionalidad. En la Comisión de Vigilancia, por supuesto, en la de Transparencia, es donde estamos teniendo una mayoría. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer responsables. Un director general es responsable de la toma de decisiones y, por supuesto, de los resultados. Es decir, estamos haciendo lo más empresarial. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que al final cumpla con su objetivo, que es
vivienda social y que no sea el negocio del primo, del cuate, del amigo, o que se sigan construyendo viviendas en zonas donde no se puede ni siquiera transitar, que tengamos viviendas abandonadas y todo el desastre que nos heredaron allá en el gobierno de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está. Más claro ni el agua. Así que ahora con este tema que va a ser fundamental y que va a ser, pues ahora sí que muy, pero muy controversial. No hay que dejarnos caer en esa mentira de los panistas, en donde ahora son los nuevos angelitos que nos quieren cuidar a todos. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.